Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Y esta mañana voy a compartirle la palabra que el Señor ha puesto estos días en mi corazón, la cual he estado estudiando. Y les quiero hablar esta mañana de David y de Goliat. Una historia que desde pequeños, sin conocer la Biblia, hemos escuchado de David y Goliat. Y casi siempre ponen el ejemplo de que el más pequeño contra el más grande, ¿no? Y entonces le llamamos Goliat a todo lo que es grande y a todo lo que es pequeño somos comparativos con David. Pero esta mañana vamos a ver qué significa, cuál es la enseñanza profunda aquí en esta porción de la Escritura, ya que estamos estudiando la vida de David. Y vemos que acá en 1 Samuel, en el libro que estamos mirando nosotros, nos narra el enfrentamiento entre Israel y los filisteos en el valle de Elac. Y esta historia, Goliat representa la fuerza militar, la tecnología y la arrogancia, la fuerza tecnológica. Y hoy estamos en un tiempo de guerra tecnológica, de fuerza, el que supuestamente manda el que tiene más fuerza. Y vemos que hay una arrogancia, porque esa era la arrogancia que tenían los filisteos. ¿Qué sucedía en el valle de Elac? Israel estaba paralizado. ¿Paralizado de qué? De miedo. Paralizado, y David, que era un joven pastor, aparece enviado por su padre, y él no va al valle de Elac como un soldado, sino que él va como un siervo al servicio de su padre. Y acá hay una gran diferencia, porque tenemos que ver algo muy importante acá en esta escritura, donde podemos nosotros entender y comprender quién era Goliat y quién era David. Y vamos a ver ahí en 1 Samuel 17, 4 al 7, donde vemos que quién era Goliat. Y Goliat era un guerrero que era profesional. Y miren lo que dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Vaya pensando un cachito. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Solamente la punta de la lanza pesaba 7 kilos, así que imagínense la fuerza que tenía este hombre. Acá la Escritura nos lo describe bastante bien, para que nosotros podamos mirarlo. Ahora, Goliat era el enemigo perfecto para intimidar a cualquiera. ¿Quién lo podía enfrentar a Goliat? Con semejante estatura, con semejante fuerza, con semejante armadura, porque era un hombre que estaba cubierto de bronce por todos los sitios. En el casco, en el escudo, en las piernas. Y aparte, la lanza que tenía, dice acá, era pesada y gruesa como un rodillo. No dice que era un rodillo, como un rodillo de telar. Y vemos acá que Goliat hoy simboliza, escúchenme bien esto, simboliza problemas que parecen imposibles. Porque Israel lo veía a Goliat y estaba intimidado.
¿Y usted no ha tenido o tiene problemas que parecen imposibles? Que usted dice, no se puede luchar contra todo esto, todas las fuerzas están en contra. Y para colmo le dice, mira, te muestro la puntita de la lanza y después saca y usted dice, bueno, a ver qué aparezca, y aparece, tiene 3 metros. Es grande para uno, ¿no? Entonces, representa todo aquello que parece imposible para nosotros. Y yo sé que usted se habrá encontrado en este asunto. Después, representa los sistemas opresores, que esos sistemas opresores pueden ser religiosos, pueden ser sistemas políticos y pueden ser sistemas sociales. Porque la misma sociedad muchas veces te oprime. Personas te oprimen. Y David dijo, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Vemos que ejerce tal presión que desanima a cualquiera, que hunde a cualquiera. Entonces cuando ellos lo veían, vemos ahí que también Goliat representa los ataques espirituales. Y uno dice, ¿qué clase de ataque? Bueno, uno de los ataques más, que le puedo decir que más provecho le dan al mismo diablo, a Goliat, es el miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Yo le digo más, yo he tenido gran miedo antes de llegar a Cristo. Porque cuando tenía ese miedo enfermé. Ahora yo veo que estaba bajo una depresión y no encontraba la salida porque a la noche levantaba fiebre y llegué a la iglesia por miedo, porque no podía salir de mi casa. Ya a las 6 de la tarde yo ya me quedaba adentro. Tenía miedo. Y el miedo, como dicen, el miedo no es onzo. Cualquiera puede tener miedo y tiene miedo. También representa ansiedad. ¿Cuánto uno, cuando tiene miedo, el próximo paso de la ansiedad está ahí al lado tuyo? También tipifica adicciones. También tipifica Goliat pecados que no fueron confesados, que uno sabe que tiene que confesar. Y ya sabe lo que dijo David, que mientras cayó, mientras no confesó, dice, como si mis huesos envejecieron, perdió la fuerza, porque el diablo te roba la fuerza a través de la culpa y haciéndote sentir un miserable. Entonces vemos que estos ataques de intimidación, y la pregunta que tengo esta mañana, ¿lo has escuchado usted en un tiempo pasado, o en estos días, o en este tiempo? Eso que te intimida, eso que tú no sabes ni lo que hacer, que tú ves que no puedes porque es tan grande que directamente uno queda paralizado. Y vamos a ver acá lo que dice la Escritura. 1 Samuel 17, 8 al 10. Y escuche a este Goliat. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Y preste atención a esta palabra, que después seguiremos con esta palabra. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrenten. Mire la arrogancia de Goliat, parado, y esto lo hacía cada día, todos los días. Salía a desafiar, y el ejército de Saúl, el ejército de Israel, estaba totalmente atemorizado. Goliat, hermanos y amigos, no solo es un gigante físico,
sino que Goliat es un gigante espiritual que busca paralizar y paralizarte y robarte la identidad que tú tienes como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Te paraliza. Y es tremendo cuando tú estás paralizado, porque no puedes hacer nada. Te puedes paralizar y estás lleno de miedo, porque lo primero que el diablo viene y te dice, lo vas a perder todo, tú estás en la ruina. Y si tú has escuchado esas palabras, no eres el primer hombre que él declara que está en ruina. Porque siempre es la táctica del enemigo intimidarte. Y le dice, no salgan ustedes a pelear, busquen un hombre que venga a pelear conmigo. Entonces vemos acá, y es importante para nosotros esta mañana, saber quién era David. Ya describimos a Goliat. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cómo llega David al valle de Elat, donde estaba el ejército de Israel? David llega por obediencia. Y esto es muy importante para nuestra vida espiritual. La obediencia. Llega en obediencia a su padre, porque fue su padre quien lo envió, y no fue David por ambición. No fue para decir, bueno, a ver, este que está desafiando acá, yo me voy a ir a pelear. Tal así que David ni sabía lo que estaba pasando en el valle de Elat. Fue porque su padre lo envió. Y vemos ahí en 1 Samuel 17 al 20, dice la Biblia, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselo deprisa a tus hermanos. Hay que ver que el padre de David estaba pensando en sus hijos y dice, llévale rápido, quizás no tenían para comer, y dar estos 10 pedazos de queso a su capitán. Y le dice el padre a David, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl en el ejército israelita en el valle de Elat, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, porque el hermano se acuerda que lo acusó de haber dejado las ovejas. Pero David era un hombre que se movía con principios. No abandonó a las ovejas, lo dejó con otro pastor. Y dice acá, y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento, y escúcheme, ¿vio cuando esas cosas son justas? Dice, justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Lo único que hacía el ejército de Israel era dar gritos de guerra. Pero donde salía el paladín, donde salía Goliat, ¿saben lo que hacían? Violín en bolsa y otra cosa. Volvían todo para atrás. ¿No le ha pasado a usted que está muy cocorito y de golpe le aparece Goliat? Es tremendo acá. Entonces vemos algo importante para nosotros, para que nosotros aprendamos también y apliquemos estos principios. Primeramente, muchas veces Dios levanta para su gloria a aquellos hombres y mujeres que le sirven en pequeñas cosas. Nosotros nos atrae todo lo grande, pero Dios mira aquello que es pequeño. Y Él dice, si eres fiel en lo pequeño, yo en lo mucho te voy a poner. Y vemos que David era un hombre que sobresalía, mirándolo del lado nuestro, en las cosas pequeñas. Y vemos acá que muchas veces David es un hombre que vemos que va al campo en obediencia a su padre, está en el campo guardando y cuidando las ovejas. Y vemos acá que cuando él llega al campo de Elat y justo sale este paladín, él escucha
escucha un desafío que hace este paladín, Goliat. Y David dice, cuando lo escucha, porque estaba desafiando al ejército de Dios. En un sentido, Goliat estaba desafiando a Dios mismo. No era un desafío a Saúl, era un desafío al ejército de Dios que estaba ahí para luchar. Porque ellos habían ido a luchar contra los filisteos. Y vemos ahí en Samuel 17:37 que cuando llega David y escucha, va y se presenta a Saúl diciéndole que él va a ir a pelear. Y ya sabemos lo que le dijo Saúl, que venimos mirando la historia de David. Dice, no vas a poder porque tú eres muchacho. Y él, por lo que dice la Escritura, es un profesional. Es un guerrero profesional. Dice, no vas a poder. Y entonces David, ¿qué hace mientras le cuenta a Saúl que él quiere ir a pelear? Entonces le cuenta la historia que estuvimos viendo hace unos domingos, que dice, David le recuerda al león y al oso, dice, el mismo Señor, el mismo, no otro. Dice que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió y le dijo, está bien, como diciendo, anda tranquilo que, adelante, dice. Y le tiró por tirarle, que el Señor esté contigo. Yo le digo, hermano y amigo, ¿cómo no iba a estar el Señor con David si se estaba presentando para ir a pelear? Pero Saúl estaba lleno de miedo y lleno de temor. Y vemos acá algo importante. ¿Se acuerda que yo le dije que si no luchamos con el león y no luchamos con el oso, nunca llegaremos a luchar con Goliat? Porque son en aquellas situaciones donde Él va trabajando con tu corazón y mi corazón. Entonces David recordó cómo el Señor lo había librado del león. Porque hay que enfrentarse al león. Y en ese momento para David el león era grande. Pero dice, el mismo Señor que me libró. Y después el oso. Usted sabe que hoy el oso está muy activo. Porque el oso sigue desgarrando el alma de las personas. Sigue hundiendo a las personas. Y si uno no puede luchar con eso y ver la mano de Dios librando, no se va a poder enfrentar al gigante. Y vemos acá que David pelea con este gigante desde una posición correcta. Y esto es muy importante para nosotros. ¿De qué lado estamos nosotros luchando nuestras batallas, nuestra lucha diaria? Y David está peleando de esa posición que es correcta. Y miremos lo que dice la Escritura. David le respondió al filisteo, 17:45 al 47. Le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. No era un desafío personal a David. No era un desafío personal a Saúl. No era un desafío personal a Israel. Era un desafío personal a Dios, al ejército de Dios, al Dios que todo lo puede. Y vemos acá que este filisteo lo desafió al Señor. Y David le dice claramente por medio de la fe y la confianza que él tenía. Dice, hoy el Señor te conquistará. No dice, yo te voy a conquistar. Interesante. Y dice, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Esta fue la razón por la cual David fue y se enfrentó a este hombre, a Goliat. Y dice, todos los que están aquí reunidos sabrán
escuche bien esto, que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a usted en nuestras manos. Y dice que cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo, pero para enfrentarlo. A la gran diferencia de lo que estaba sucediendo con el ejército. El ejército lo veían y salían, volvían para atrás. Mañana volvemos, dice. Pero acá vemos que David corrió cuando se acercó este paladín. Y acá vemos que David fue corriendo para enfrentarlo a él. Ahora, una pregunta para nosotros. ¿Qué armas usó David? ¿Cuál fue el arma que David usó para poder enfrentar a este enemigo? Y vemos acá en el versículo 49, porque todo tiene un significado espiritual. Y de eso se trata lo que nosotros estamos aprendiendo esta mañana para poder aplicarlo a nuestra vida y para poder luchar en el nombre del Señor Jesús contra todas estas fuerzas espirituales de maldad que gobiernan, según Pablo, en las esferas celestes. Y vemos acá que dice David, versículo 49, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Acá quiero que nos detengamos nosotros y vamos a analizar lo que significa la honda y lo que significa las 5 piedras. El significado que tiene la honda y las piedras es un significado que es espiritual para nosotros hoy. Porque la honda era un arma común para un pastor, pero la honda en las manos del Señor fue la herramienta para derribar al gigante. Por eso decimos, pongamos todo en las manos de Dios para ver a Dios en todas las cosas en nuestra vida. No en alguna. Y acá vemos que David toma su honda y la honda representa primeramente esa fe que es práctica. La fe sencilla. Y algo que yo debo usar es aquello que el Señor me enseñó a manejar. La mayoría de las personas escuchan a aquel pastor, escuchan a aquel ministerio, y uno quiere compararse. ¿Qué sería para nosotros hacer la comparativa? Sería tomar la armadura de Saúl. ¿Me entienden? Y es muy fácil. Porque yo recuerdo cuando en Argentina, cuando apareció Carlos Anacondia, en las campañas que sanaba el Señor a través de este hombre hasta el día de hoy, bueno, había pequeños anacondias por todos lados. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Estaban usando un arma que ellos no habían recibido o no habían sido ejercitados en esa arma. Entonces vemos que David aprendió a manejar la honda porque el Señor le enseñó. Y vemos que otra particularidad de David es que él siempre obedecía. Y Dios solamente usa lo que nosotros ponemos en sus manos. Si tú no lo pones en sus manos, está bajo tu fuerza. Depende de ti. Depende de todo lo que tú hagas. Pero David había aprendido a obedecer a Dios y a poner todas las cosas en sus manos. Y vemos acá que es muy importante para nosotros, porque ¿quién de nosotros no quiere tener victoria? ¿Quién de nosotros no quiere vivir, como dijo Pablo, que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo, en cualquier lugar? Pero en vez de ver triunfo en triunfo en cualquier lugar, vemos derrota tras derrota. ¿O no es así? Entonces vemos acá que sin entrega, yo se lo vengo repitiendo hace mucho tiempo,
sin entrega y sin rendición, nosotros vamos a ver muy pocos resultados. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el obedecer es mejor que todo sacrificio. Y aún lo dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios ahí? Que por más que tú te sacrifiques, que tú trabajes, que hagas todo lo que tengas que hacer, que le pongas más horas, las que tú quieras, si no involucras al Señor en el asunto, hermano y amigo, no vas a ver resultados. Por eso acá de David aprendemos que Samuel le dijo a Saúl que el obedecer era mejor que los sacrificios. Entonces, hermano, el camino es sencillo. Y dice, ¿cómo va a ser sencillo? Bueno, cuando uno se rinde, se hace sencillo el camino. Mientras yo lucho contra Dios, mientras yo lucho para rendir, mientras yo lucho para entregar, las cosas se me hacen complicadas. Y le digo algo, hermano. Hoy en las iglesias hay muchas personas que están luchando. ¿Luchando para qué? Para no rendir. Y el camino del Señor dice que son perfectos los caminos de Dios. Y para poder caminar los caminos del Señor, debemos caminar rendidos, entregados. Entregado nuestra voluntad, no lo que nosotros somos, porque nosotros le rendimos a Él. Y entonces sucede como sucedió con la onda de David. En las manos de Dios, nosotros somos más que vencedores. ¿Me entiende? ¿Le puedo dar un aplauso al Señor Jesucristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Sigamos adelante. Acá vemos que en la onda, David, que también es una herramienta, ¿qué hizo David? Aplicó la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, la onda es la herramienta, pero la piedra es la palabra de Dios, que se lanza contra el enemigo. Y yo recuerdo, hermano y amigo, le estoy hablando de cosas que me sucedieron, de cosas que el Señor me enseñó allá a lo lejos. Y le digo más, esto me lo enseñó hace más o menos 40 años atrás. Era Navidad, cerca como estamos por pasar ahora en diciembre. Tenía el supermercado. Y usted sabe que en Navidad los supermercados están a tope. Y bueno, mi esposa va a la iglesia y yo me había quedado con mis hijas en mi casa, todos con varicela. Estábamos todos ahí. Y va mi esposa a la iglesia, el pastor le pregunta, ¿y Jorge? Dice, no, está enfermo, tiene varicela. Y la varicela, uno tenía que quedarse aproximadamente 15 días en casa hasta que se iba, porque si no era muy contagiosa. Bueno, llega Diana de la iglesia y me dice el pastor que eso no es de Dios. Oh, esto no es de Dios, ¿sabe lo que a mí me tocó eso? Bueno, ni bien me dijo ella, esto no viene de Dios. Porque para mí fue una novedad, si había estado siempre que estaba enfermo, uno trata de cuerpear como puede. Pero dice, esto no viene de Dios. Entonces me fui a la habitación a orar. ¿Y sabe lo que sucedió? Casualmente esta escritura. Esta escritura, porque yo empecé a orar y en un momento vino esa gracia del Espíritu de Dios que yo no sabía en ese tiempo, era nuevo. Pero comencé a orar y terminé confesando la palabra de Dios. Y la palabra era, David le respondió al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y entonces empecé a orar y a reprender, Señor, el diablo viene contra mí, pero yo vengo en el nombre de Jesús, espíritu de varicela, te vas ahora. Señor, quita toda esta enfermedad, que es una lucha tremenda. Y usted sabe que bajo de la habitación mía y estaba Diana con las chicas
en la mesa, y dije, el Señor hoy lo sana todo. Yo venía agrandado de arriba, ¿vio? Mamá, venía sano, venía yo. 15 días, ¿sabe qué? Pleno trabajo, no podía hacer nada. Era una paralizarme. Y empecé a orar y me acuerdo que Milce tenía los ojos hinchados, la hija mayor, los ojos hinchados, y le digo, el Señor te sana, la varicela, toda sanada. Y Milce no creía, entonces se fue al espejo a mirarse, y veía cómo se le deshinchaban los ojos. Los granos se le iban, los granos. Y a la tarde había quedado una familia amiga, dice, esta tarde vamos a ir a visitarlo a Jorge, vamos a ir a verlo, un hermano. Y bueno, cuando llegaron estábamos todos sanos, estábamos como Lázaro que estaba sentado ahí. Ahora yo sé, pero el milagro estaba hecho. Entonces, ¿qué aprendí? Eso no me lo enseñó nadie, me lo enseñó el Espíritu Santo. Esas son las armas que yo le vengo hablando, que aquello que Él te enseñó allá en el pasado, que aprendiste en la soledad, porque eso no se aprende en medio del murmullo, en medio de la fiesta. No, eso se aprende en medio de nuestra necesidad. Y apliqué la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué pasó? Vi la sanidad el día lunes que tenía que quedarme los 15 días, fui a trabajar, nunca más. Todos sanos, para la gloria de Jesús. Muy bien. Dice versículo en 1 Samuel 17:40, dice, y tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor, y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Acá vemos que es interesante lo que es el cayado, porque el cayado representa nuestra vocación. Desde el día que uno se convierte, empieza a tener deseo por Dios. Por deseo de servir en cualquier cosa, en lo que a uno le den. Porque uno no dice, yo quiero ser pastor al primer día, o al primer mes, o a la primera... No, uno no quiere. Tal así que le esquiva continuamente. Porque soy un trabajador, porque tengo esto, Pero sabe, hermano y amigo, acá vemos que el cayado es tu identidad, mi identidad. La identidad que tenía David como pastor. Porque David, antes de ser guerrero y antes de ser rey, ¿sabe lo que era David? Era pastor. Tenía una identidad. Yo estoy seguro que ahí en el campo él adoraba a Dios y le habrá dicho tantas veces, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero agradarte. Y cuando miro las estrellas, miro todo, qué grande que es Dios. Con razón, cuando llega a Goliat, había visto las estrellas, había visto... Dice, maravillosas son todas tus obras. ¿Qué Goliat era así para David? Entonces vemos que el cayado muestra el carácter formado en lo secreto. Hoy nosotros queremos sobresalir. Nos encanta sobresalir. Que tomemos la mano y oremos y que se sane para sobresalir. Pero ¿sabe? Acá ese trabajo persistente del Espíritu Santo en nuestro carácter en lo secreto, donde nadie ve, donde nadie sabe. Entonces vemos que ese cuidado que David tenía por las ovejas. Yo recuerdo que cuando comencé, ¿sabe lo que me dieron a mí? El primer trabajo en la iglesia. No sé si ustedes están capacitados para hacer eso, pero yo sí ya estaba capacitado. Era llenar la piscina para el bautismo. Con una manguera y meter los calentadores porque hacía frío, no había. Eso fue el primer trabajo que le dieron a este hombre que era muy importante porque tenía negocio. Bien de abajo, bien de abajo. ¿Para cómo? El bautismo era tarde y yo tenía que ir temprano a llenar la piscina, la Pelo Pincho, que era alta, para bañar, para hacer el bautismo. Son todas cosas, yo le estoy contando experiencia mía. Pero ¿qué hace uno? En eso pequeño tú eres fiel. Y cuando tú eres fiel en eso pequeño, Él te va llevando hacia arriba.
Nadie llega a la cima sin haber tenido un proceso en su vida. Sigamos. David tenía autoridad y ejercía esa autoridad en las cosas pequeñas. ¿Se acuerda de cuando venía el león para la oveja? Él la defendía. David se podía dejar que se la lleve. ¿O no? ¿Qué haría usted? ¿La suelta? Mejor guardé con 99 lo que ya te da. Pero ¿sabe qué? Dios mira lo pequeño. Dios mira aquello pequeño que tú haces. Aquello que Él sabe que Él te lo pidió. Y casualmente eso pequeño que Él te pidió es lo menos que tú quieres hacer. Pero sin embargo, eso pequeño te lleva arriba. Porque Dios ve lo que está haciendo, te está probando. ¿Probando para qué? Para probarte. Sigamos. David no tomó la espada de Saúl porque Saúl le quiso dar todas las armas. Pero David tomó aquello que el Señor le había enseñado y aquello que el Señor había puesto en su vida. La onda era necesaria. Y vemos acá que tiene un significado espiritual. Porque el callado es tu llamado. El callado son aquellos procesos en los cuales el Señor te lleva, te llevó y te llevará. Porque Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Y sabe, hermano, cuando Él está trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón, formando nuestro carácter, es mi historia con Él. Es mi historia con el Señor. Porque ahí en lo secreto es donde Él te da esa autoridad que tú mañana vas a poder ejercer. Y yo me acuerdo que pasaron muchos años después de ese problema de la varicela, donde el Señor me había sanado a toda la familia. Y bueno, había una hermana que tenía un campamento de niños y vino un domingo y me dice, Jorge, quisiera que estés conmigo para que me ayudes en las reuniones con los niños. Y bueno, yo le digo más, desde el principio el Señor puso una carga por los niños. Y para mí, yo digo, los niños son los más importantes que están en la iglesia. Porque ahí está el futuro de la iglesia. Los niños, enseñados, trabajados. Y bueno, teníamos el campamento. Y el primer día del campamento, esta hermana me dice, Jorge, hay muchos niños que están enfermos. Y había niños que habían venido al campamento, que habían vendido empanadas, habían hecho pizza, habían hecho de todas cosas como se hacía allá en Argentina para poder llegar al campamento. Gente sin recursos, pero que vendían a los hermanos, en vez de pedir una ayuda, le daban y recibían. Resulta que en este campamento, ¿sabe lo que sucedió? Estos niños venían del campo y muchos tenían hongos en los pies. Otros tenían piojos. Y resulta que con hongos y con piojos, usted no podía entrar a la piscina. Y ellos en el campo no tenían piscina, tenían el estanque de los caballos, del arroyo, pero no tenían una piscina. Y entonces dice ella, Jorge, sería bueno que oremos por ellos. Y le digo, porque nosotros le llamamos la Mami Gladys, le digo, mira, el Señor casualmente me dio una palabra. Me dio una palabra estos días, le digo, y le digo, el Señor me dijo que orara por los enfermos, le digo. Oh, ya empezamos. Y está ahí en Marcos 16, capítulo 15, y dice así, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esta es la palabra que llegó a mi corazón fuertemente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Escúcheme, ¿cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño, y sobre los enfermos, ¿qué dice? Pondrán sus manos y sanarán. Y yo lo creí. Y le digo, mami, el Señor me dio esta escritura. Dice, bueno, el miércoles oramos por los niños. Bueno, preparado a la mañana, siempre comenzamos antes de la reunión orando, reunión de oración para tener el culto después. Y bueno, llegó el momento de la oración. Y bueno, Jorge, pasa Jorge. Le digo, más, los hermanos me conocían, pero como el comerciante, como el supermercadista. Y estaban los viejos, ¿vio? Ahí mirando todo porque iban a ayudar. Entonces empezamos a orar. ¿Y saben lo que pasó? El Señor los sanó a todos los niños. No quedó un piojo en los niños. No quedó. Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Le digo, más, no quedó un hongo en el pie. Y al ver los ayudantes, que había matrimonios que estaban ayudando en el campamento de los niños, empezaron a pasar adelante para que orara también, porque ellos estaban, era para los niños nomás. Pero cuando vieron los resultados, venían y decían, Jorge, ¿podés orar por mí? Jorge, ¿podés orar por mí? Y bueno, oraba y Dios los sanaba. Es como dice la Escritura, y todos fueron sanados. Y hubo una mujer, que hace poco me visitó acá en España, Lita, que tenía un gran problema de rodilla. No, era en los huesos, ya no podía mover la rodilla. Y bueno, oré, y resulta que una de las personas de ahí que estaba al mando de la quinta, dice, ¿dónde se pasó de largo? Dice, ¿dónde está orando por los enfermos? ¿Y saben lo que fueron a hacer? Hablar con el pastor. Y el pastor le dice, bueno, vamos a ver los resultados. Si es de Dios, se tienen que sanar, le dijo. Y si no, bueno, como decir, lo voy a corregir. Y había otro hermano que estaba ahí, que sufría de la cintura, del nervio ciático. Y yo le digo, en ese tiempo, yo estuve 18 meses con el nervio ciático, que no me podía mover. Y bueno, me dice, ¿podés orar por mí? Dice, yo veo que están todos, bueno, oramos. ¿Y sabes lo que pasó con este hombre? Dios lo sanó. Ahora, yo seguí un tiempo más todavía con el ciático. Yo podía orar por sanidad, por lo demás, pero yo seguía teniendo el dolor. Pero ¿sabes por qué? Porque eso te da empatía. Te hace sentir compasión. Yo veo a una persona sufrir y yo me alegro. A mí me duele. Lo veo un problema y a mí me duele. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en tantos dolores, en tantos problemas, y el Señor me ayudó. Entonces eso crea compasión en tu corazón. Resulta que va esta mujer a la noche y le cuenta, ay, Juan, no sabés lo que pasó. Dice, hoy oró Jorge allá en la iglesia, en el campamento, y Dios me sanó la rodilla. Y el otro, uno tras otro. Y le digo, pasaron más o menos 3 semanas, teníamos una reunión, venía el pastor Roberto Miller de Estados Unidos, y yo pasé adelante porque iban a orar por los enfermos. Entonces yo paso para que oren por mí. ¿Y saben lo que hace el hermano Roberto, que era pastor y profeta? Me toma y en vez de orar por mí, me agarra las manos. ¿Qué me había dicho el Señor? Que oraran por los enfermos. Pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Entonces me toma él, había como 40 personas para orar, ¿eh? Entonces venía, me hacía poner las manos sobre ellos. Y después cuando termina la reunión le digo, ¿vos sabés que esta escritura del Señor me la dio para orar por los enfermos? Y le digo, a partir de ese día oraba, era el que estaba orando por los enfermos en la iglesia y iba por los hospitales. Pero quiero decirle que el profeta está para confirmar aquello que Dios te habló en lo secreto. Hoy la gente va a los lugares para que le den una profecía. Y he escuchado tantas profecías. Tú tienes un ministerio, Dios nunca te busca ahí. Y yo les quiero enseñar esto. Porque aquello que Él habló, y yo les vengo repitiendo a cada uno de ustedes, aquello que Él te habló allá a lo lejos,
es muy importante. ¿Me entienden? Porque eso hay que buscar al Señor. ¿Qué vimos el domingo anterior? Que David buscó al Señor. Y es Él el que te da la palabra, que confirma la palabra y que después te levanta en público. David llegó acá por obediencia, y uno en la obediencia, hermano, se va fortaleciendo. Vemos acá algo muy importante, que las piedras lisas del arroyo que David levantó fueron pulidas por el agua. El agua, porque pasó tanto el tiempo, pasó tanta agua, porque no se pule una piedra en un día. Bueno, ¿sabes lo que es? Significa el tiempo, significa la fricción, significa los movimientos constantes del Espíritu de Dios, de ese río de Dios en tu vida y en mi vida. Tiene que pulir la piedra. Miren la cantidad de ejemplos que tenemos acá. Piedras lisas, no dice cualquier piedra. Y sabe, esto simboliza la formación de nuestro carácter por el Espíritu de Dios. Porque Dios no va a lanzar piedra sin haberla procesado. Y eso para que todo nos quede claro. Dios no va a lanzar una piedra sin haberla procesado, sin haberla alisado. Porque cuando Él lanza la piedra, siempre es para la gloria de Él. Y recuerdo que una mañana la gente estaba expectante para que yo vaya a orar por las sanidades, y el Señor me dijo claramente: dile a tus hermanos que no pongan los ojos en ti, porque si no, yo no voy a orar. Yo no obraré. Y siempre que oro en el nombre de Jesús, y la gloria es para Cristo. ¿Me entienden? Porque no es porque uno va. No fue por la onda de David, fue por la piedra que puso en la onda y la fuerza que Él le dio, que se le incrustó en la cabeza a este Goliat. Hermano y amigo, esas piedras lisas, ¿cómo se van alisando las piedras en el arroyo? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la alabanza, a través de la adoración. Porque con estas piedras, hermano y amigo, usted puede derribar a los gigantes. ¿Qué clase de gigante? ¿Gigante del temor? ¿O no paraliza el gigante del temor? Al gigante de la depresión. ¿Cuánta gente está deprimida? Al gigante de la tentación. Todos somos tentados. Pero la Biblia nos dice que Él nos da la salida. ¿Y cuándo encontramos la salida? A través de la oración. Señor, no permita que me caiga. No permita que me venza el enemigo. Ayúdame, Señor. El orgullo, la acusación y el pecado persistente que viene y te ataca todos los días para que caigas. Y bueno, estas son las piedras del arroyo que Él va puliendo para que tú mañana puedas levantarte y ser un instrumento en las manos del Señor. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos nosotros derrotar a Goliat? Porque Goliat es un ejemplo bíblico que es figura del mismo diablo. Y David fue el hombre elegido por Dios para vencer justamente donde Israel falló, porque Israel estaba atemorizado. Ahora, David aparece no como un héroe común, no como un héroe, sino como un enviado por Dios. Es joven y aparentemente es la persona menos apropiada, pero David es un instrumento de victoria. ¿Por qué? Porque David nos da claramente acá la manera que nosotros debemos confrontar. Porque David no confía en las armas humanas, sino que confía en el nombre del Señor. Y mire lo que dice. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y vemos que David es una figura, una prefigura de Jesucristo. Es un tipo, es una sombra del Mesías venidero en el tiempo de David. Porque Jesús es el verdadero hombre que responde al desafío definitivo de Goliat. Porque quiero que usted lo vea ahí en Colosenses 2, capítulo 2, 13 al 15, donde el apóstol Pablo en esta carta le habla a la iglesia de Colosa, porque nos dice a todos, nosotros como cristianos, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y escuchen, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó, dígalo conmigo, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Como Israel, nosotros también necesitamos un hombre que pelee por nosotros, un hombre que pelee por la humanidad, un hombre porque el desafío de Goliat dice, denme un hombre, no vengan ustedes acá a luchar, pero denme uno. Entonces vemos que Jesús es el único hombre que necesita la humanidad. Jesús es el único que puede enfrentar el poder del pecado, el poder de la muerte y el poder de Satanás. Entonces vemos acá en esta figura y en este tipo, porque Jesús luchó en nuestra representación. Y lo vemos ahí en Hebreos, porque no fue con armas humanas, sino que fue por la obediencia perfecta y su entrega como sacrificio vivo en esa cruz. Y miren lo que dice el libro de los Hebreos. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Hermano y amigo, yo le tenía mucho miedo a la muerte. Estaba esclavizado con el miedo a morir. Y hoy hay mucha gente que tiene miedo a morir. Y yo doy gracias porque Él me libró. Y me dio vida, y vida abundante, y vida eterna me dio. Entonces vemos que donde Israel veía derrota, y donde la gente ve derrota, la Biblia afirma que en la cruz fue un acto de victoria eterna. Ahí fue donde Él conquistó a este Goliat, a este paladín que se paseaba y que venía todos los días a desafiar al pueblo de Dios. Y vemos ahí que Jesús derrotó el pecado, porque el pecado es lo que da muerte. Y Jesús lo derrotó. Miren lo que dice en Romanos 8:3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar su deseo de hacer lo malo. En esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Dice, Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Cristo en la cruz del Calvario, que vendría a ser para nosotros el valle de Ela, se enfrentó con este Goliat, el pecado. ¿Y qué hizo? Lo derrotó, lo destruyó. Y vemos que Jesús derrotó la muerte, aquello que todos los hombres
el ser humano, desde el día que pecó Adán en el jardín del Edén, entró ese miedo, ese temor a la muerte. Y dice que por temor a la muerte todos están sujetos a esclavitud. Entonces vemos que Jesús derrotó, ahí en 1 Corintios, derrotó a la muerte. ¿Cómo lo derrotó a la muerte el Señor Jesús? 1 Corintios 15, 54 al 57. Entonces, escuchen, Iglesia de Cristo, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Quiero decirle que toda la escritura que Dios dejó se cumple. Dice, la muerte es devorada en victoria. Y el apóstol Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado poder. Pero mire, quiero que lo diga con todo su corazón. ¿Qué dice? Pero gracias a Dios, dígalo conmigo, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor glorioso, poderoso, que venció a Satanás. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer representante de Dios y falló. David fue un representante de Israel por un tiempo. Y triunfó David temporalmente. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, representa al final el hombre perfecto que vence para siempre. Donde Adán cayó, donde Israel tembló, Jesús triunfó de una vez y para siempre. Y mire lo que dice la Escritura, Hebreos 10, 12 al 14. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, uno solo, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santo. Porque todos los días se van produciendo nuevos santos, que se entregan a Cristo, que se rinden a Él, que le confiesan su vida al Señor Jesús. Y ese solo sacrificio, así como fue con David, con el gran Goliat, y todos, porque el mismo Goliat cayó en la trampa. Porque ¿qué dijo Goliat? Si encuentran a alguien que venga y me venza, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo, ustedes serán mis esclavos. Por eso, cuán hermoso que es Jesús. Cuán precioso es Jesús. Y qué hermoso, hermano y amigo, es poder entender esta palabra de Dios. Es entender el David y el Goliat. Es Jesús derrotando a Satanás eternamente y para siempre. Porque es como dijo Pablo, anda como león rugiente, pero el Señor Jesús le sacó los dientes. Le sacó los dientes. Por eso, hermano, el sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Fue totalmente eficaz. Logró la victoria eterna. Al entregarse Jesús, pagó totalmente la deuda del pecado. Y escuche bien, quitó la culpa del pecado. Abrió el camino a una nueva vida. La prueba es la resurrección de Cristo, que fue públicamente. Y su sacrificio fue aceptado por el Padre. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz no solo logró el perdón, sino que logró la victoria eterna. Victoria que jamás va a ser revertida. Porque el triunfo de Jesús es un triunfo para siempre y por toda la eternidad. Y no lo hizo, escúcheme, con espada, no lo hizo con violencia, sino que lo hizo entregándose a sí mismo como sacrificio perfecto por todos aquellos que un día le entregaron su vida y su corazón. Y mire lo que dice el apóstol Pedro,
pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de su antepasado. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Oh, gracias a Dios, que hoy tenemos victoria por medio de Cristo Jesús. Gracias que Él quitó la condenación. Gracias que Él quitó la derrota eterna de nuestras vidas. Y gracias que Él nos ha dado la victoria. Porque, hermano y amigo, la victoria está en Jesús. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un hombre victorioso. Renuncia esta mañana a ese ataque del diablo, a ese ataque que viene y te intimida. Porque no estamos bajo el látigo del diablo, sino estamos bajo la gracia, el amor de Cristo Jesús. Porque Él venció para que nosotros seamos juntamente con Él más que vencedores. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nos unimos a Cristo por medio de la fe. Entonces Cristo venció y nosotros con Él somos más que vencedores. Escucha esta canción. La victoria está en Jesús. Y la victoria está en Jesús. Esa es la bandera. Aleluya. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da victoria. Aleluya. Y Él murió Por los pecados sepultados hasta este día. Resucitó conforme a las Escrituras y apareció a muchos, mostrando su gracia y su poder, triunfando en victoria. A ver las palmas. Victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Él venció. Victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Damos a Dios que nos da la victoria. Momento. Hay victoria. Hay victoria. Quiero que le quede claro. Estamos hablando que la victoria fue eterna. Y hermanos, amigos, si usted ha venido en derrota esta mañana, hay victoria para usted. Hay esperanza. Hay gloria. Hay gracia de Cristo. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe en Él. Y escuche esta canción. Y hay victoria. Y hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo dañar a nuestras almas. Porque hay victoria. Porque hay victoria. Y hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Para mí hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay victoria. Hay
victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús.